Vamos a la palabra, así que a ver tu Biblia, por favor, en 1 de Pedro, capítulo 2. Continuamos estudiando y meditando en esta carta del apóstol Pedro, que escribe por ahí de mediados de los años 60, y no de 1960, sino del 60, ¿okay? De nuestra era, más o menos por el 64, 67, está escrito esta carta, ¿no? Y es cuando empieza esta gran persecución sobre la iglesia, los creyentes, ¿no? Ahora no es la persecución del judío, ¿no?, hacia el cristiano, sino es la persecución de los romanos hacia los cristianos. O sea, se puso más fuerte todavía, ¿verdad? Porque recordemos que en ese momento el emperador que está al mando es Nerón, ¿no?, uno de los emperadores más malvados, perversos que existieron, el cual incendia Roma, no la ciudad de Roma, y le echa la culpa a los cristianos, ¿no? Entonces, toda Roma está en contra del cristianismo, de los cristianos, ¿no? Y es una persecución brutal, ¿no?, donde hay mucho asesinato, ¿no? Realmente asesinan a muchos cristianos, muchos mueren, entre ellos precisamente el apóstol Pedro más adelante morirá junto con su esposa, y también el apóstol Pablo, ¿no? Lo que se cree, ¿no?, de acuerdo a la tradición cristiana. Entonces, estamos en esa situación, ¿no? Está escribiendo el apóstol Pedro a esta comunidad de creyentes ahí en Asia Menor, ¿no? Lo que sería Turquía. Y él quiere, en ese momento de persecución, quiere animarles y ayudarles a estar enfocados, ¿no?, en quiénes son como hijos de Dios, el propósito y el llamado que tienen como hijos de Dios, y eso es lo que tú y yo aprendemos aún en este tiempo, ¿ok? Quizás no estamos viviendo una persecución tan terrible como la que ellos están viviendo, pero necesitamos de ánimo, ¿verdad?, en este mundo para poder vivir y glorificar a Cristo. Entonces, esta carta también obviamente es para nosotros, y el día de hoy, aunque es un tema muy particular, ¿no?, que vemos en las Escrituras, es interesante cómo eso también busca animarles, ¿ok? Vamos a hablar este pasaje de autoridad, de respeto y la sujeción a nuestras autoridades. Entonces, si estás por ahí, vamos a leerlo del verso 13 al verso 17, vamos a ver el día de hoy, y voy a comenzar leyéndolo y después de esto oramos para dar inicio, ¿ok? Dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al Rey. Señor, damos muchas gracias nuevamente porque nos permites juntos abrir tu palabra, estudiarla, meditar en ella, Señor. Y al hacerlo, Señor, sabemos que tú hablas a nuestras vidas, Señor. Y te pedimos eso, una vez más, Señor, te rogamos y te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, el cual está aquí con nosotros y mora en nosotros, sea quien nos enseñe estas cosas, Padre. Y hable a la vida de cada uno de nosotros los que estamos aquí. Por favor, Padre, anímanos en esta mañana, transfórmanos. Señor, haznos más como tú, Señor. Esa es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. Qué interesante tema, ¿no?, que leemos ahorita aquí, vamos a ver. Y más porque estamos también estamos viviendo tiempos difíciles, ¿no?, obviamente, esos últimos tiempos, ¿verdad?, complicados, ¿no?, y más por la etapa en la que estamos como país, ¿no? Estamos próximos a elegir pues presidente, ¿no?, gobernantes, ¿no?, en nuestro país, y de repente pensar en esto, ¿no?, nos habla aquí del gobierno y cómo tenemos que someternos y respetar, y ante un gobierno, ¿no?, en el cual no estamos, seguramente ninguno de nosotros estamos conformes, ¿verdad? Un gobierno que ha sido injusto y corrupto. ¿Cómo debe de actuar un cristiano? ¿Cómo debe de comportarse un creyente? ¿Cómo tiene que verse un cristiano? Tristemente llegamos a un punto donde ya no hay forma de elegir quién es el mejor, sino más bien eliges quién es el menos peor, ¿verdad? Tristemente.
O sea, estamos cayendo en eso. Tú nada más te pones a leer y a estudiar y a ver, ¿no? Obviamente las campañas de cada uno de sus candidatos y da vergüenza, da pena, sinceramente, da pena ver cómo no proponen nada y solamente se atacan unos a otros y dices, ¿así cómo quieres que te escojamos? O sea, nos estás enseñando, pues escoge al que menos cola tenga que le pisen, ¿verdad? Lo que decimos comúnmente, ¿no? Y eso es muy triste, ¿no? Pero aún así es un gobierno, ¿verdad? Y Dios nos permite tener un gobierno. Y ahí es donde tú y yo tenemos que saber cómo actuar. Y la Biblia nos habla acerca de esto, ¿ok? Este pasaje nos dice claramente cómo un cristiano tiene que verse y comportarse en medio de un gobierno y sociedad que es injusta y que es corrupta. Porque podemos pensar, bueno, en aquel tiempo los gobernadores pues eran más justos. No, no te creas. Estamos delante de un rey, como vimos, ¿no? De un emperador, ¿no? Que está haciendo cosas injustas, ¿no? Como echar la culpa de algo que él quería como un capricho, ¿no? Porque él quiere incendiar Roma con el fin de, pues quiero construir otra ciudad, ¿no? Su capricho, ¿no? Obviamente no va a decir, vamos a tirarla para construirla, vamos a quemarla y ya y le echamos la culpa a alguien más, ¿no? ¿Y a quiénes? Pues esa nueva secta que está saliendo que se dicen cristianos, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? Y Pedro habla mucho acerca de cómo tiene que ser nuestro comportamiento en medio de una sociedad que está siendo dirigida por un gobierno que es injusto y que es corrupto, ¿ok? Y comienza diciendo esto: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Es muy claro, ¿no? Es muy claro la exhortación que hace el apóstol Pedro aquí. Pero lo primero me encanta lo que dice, ¿por causa de quién? Del Señor, ¿te das cuenta? No es por causa del gobierno, no es por causa del presidente, no es por causa del rey, es por causa de quién, de Cristo, de Jesús. Entonces nos da la causa de su exhortación y es el Señor mismo, ¿ok? El Señor Jesús, estando en la condición de hombre, ¿no? Y pensemos en su causa. Él mismo, estando en esa condición en la que tú y yo estamos el día de hoy, Él se sometió a las autoridades humanas. ¿Sí sabes eso? Eso lo vemos en los evangelios. O sea, Jesús no nos está pidiendo algo que Él no haya hecho anteriormente. ¿Ok? Como cristianos, más adelante lo vamos a ver en ese capítulo, estamos siguiendo las pisadas de Cristo, ¿verdad? Y Él lo hizo. Una evidencia de esta sujeción, lo vemos en los evangelios, fue que siendo Dios, Jesús siendo Dios, Él no se negó a pagar el impuesto del templo. ¿Recuerdas esa historia? Él puede haber dicho, o sea, ¿cómo voy a pagar el impuesto si es para mí? Yo soy Dios, o sea, yo no necesito dinero, o sea, ¿no? Él no se negó a hacer eso, ¿no? Más adelante se sometió al gobierno, lo vemos aún sometiéndose al gobierno de Poncio Pilato, ¿verdad? Cuando es arrestado y es entregado, Él se somete, ¿no? El Señor en esa tierra se sometió entonces a las autoridades humanas y exhortó a sus seguidores a hacer lo mismo. ¿Sabes cuándo? Cuando dijo, Mateo 22, 21, dad pues a César lo que es de César, ¿verdad? Y a Dios lo que es de Dios. Como cristianos debemos entender lo que Jesús explicó ahí. Da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y es ese balance, ¿no? Que a veces nos cuesta trabajo entender. A ver, ¿qué es de Dios y qué es de César, ¿no? En ese sentido. Porque a veces podemos, en el nombre de Dios, ¿no? Decir, pues yo no voy a dar tributo. Yo no tengo por qué pagar impuesto. Yo solamente estoy aquí de paso, ¿no, pastor? Tú nos dijiste, ¿no? Yo soy extranjero y peregrino. Bueno, eso no te exenta de pagar impuestos. ¿Ok? Tienes que hacerlo. Jesús lo hizo, ¿verdad? Y nos llamó a eso. Da a César lo que es de César. O sea, paga impuesto, paga tributo, da honra al rey, lo que estamos viendo. Sométete. Jesús lo hizo. ¿Cuánto más nosotros tenemos que hacerlo también? ¿Ok? Y esta es una razón suficiente por la que el cristiano no debe de ser rebelde en cuanto a su autoridad. Dice el texto, someteos a toda institución humana, ¿verdad? La palabra todo es muy importante en esos versículos. Y lo primero que vemos aquí es
a toda institución humana. No dice, sométanse a algunas instituciones humanas, ¿verdad? Sométanse a las instituciones humanas que son buenas, no que son justas. No, dice a toda. Subraya y marca esa palabra, por favor, en tu Biblia. A toda institución humana. La palabra institución es la única vez que se traduce aquí como en la Biblia como institución. Y siempre se traduce como creación. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Es algo que ha sido creado, ¿verdad? ¿Por quién? Por Dios, instituido por Dios. Y es una institución humana. Y esa es la primera de 4 veces que esta instrucción aparece en esta carta, primera de Pedro. La primera vez es aquí, someteos a toda institución. La segunda vez que aparece, lo vamos a ir viendo, capítulo 3, verso 1. Así vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. La segunda, me la brinqué en el verso 18 de este capítulo, lo vamos a ver. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. La tercera es la que leíamos en el capítulo 3. Y la cuarta, capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. O sea, la carta nos habla de eso, de sujeción. Qué interesante, ¿no? A un pueblo, a un grupo de personas que están sufriendo y padeciendo por el nombre de Jesús, ¿no? Por un gobierno malo y corrupto. Pero les dice, sométanse, ¿verdad? Sujétense. ¿Ok? ¿Qué significa esta palabra? Someterse. En la Biblia, ese es el lenguaje bíblico. Sujeción, sometimiento, ¿verdad? Es algo que tenemos que entender muy bien nosotros como creyentes. ¿Ok? Porque definitivamente eso no es natural en nosotros. El someternos no es algo natural, lo puedes ver desde un niño pequeño. Un niño pequeño tienes que enseñarle a obedecer. Un niño pequeño quiere hacer su propia voluntad, ¿verdad? Y no solo eso, quiere que tú hagas su propia voluntad, ¿verdad? A veces los padres ya son esclavos de los hijos, ¿no? Y no es así. Como padres, lo primero que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es que hay una autoridad en su vida y que es bueno, ¿verdad? No es perfecta y tú lo puedes ver. Si eres padre lo sabes, cuántas veces no la has regado con tus hijos, ¿verdad? Y quizás si eres humilde y manso, has llegado hasta pedirles perdón, ¿verdad? Por tu mal gobierno, digámoslo así, en casa. Entonces, como creyentes necesitamos valorar y entender esos términos, autoridad y sujeción. La Biblia habla de eso, ese lenguaje bíblico te decía. Es más, lo decía, ¿no? Por causa del Señor, piensa en eso. En la misma Trinidad aparece este principio, autoridad y sujeción. El mundo nos ha hecho pensar y ver que esto es algo malo, que la autoridad es mala, que la sujeción es algo malo, pero para nada es así. Dios nos hizo para funcionar de esa manera. La misma Trinidad muestra esto, te decía. El Hijo se sujeta ¿a quién? Al Padre. Y no es que uno sea mayor que el otro, simplemente es un orden. ¿Te das cuenta? Un orden. El Espíritu Santo se somete al plan de Dios, al Padre también. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, no enviaré el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no dijo, no importa Jesús, yo voy también contigo. No, o sea, hay un orden, ¿te das cuenta? El término griego que se traduce aquí por someteos, sometimiento, es hupotazo en griego, hupotazo, que son 2 palabras. Hupo habla de bajo, ¿no? Y tazo habla de orden. Entonces literalmente significa bajo órdenes. Es estar bajo un orden, ponerte bajo un orden. Esa es la palabra que significa someterse. Y tenemos que entender que Dios quiere orden en nuestra vida, necesitamos orden. Cuando deja de haber este principio de autoridad y sujeción, ¿qué sucede en la sociedad? Lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Sabes qué es? Desorden. ¿Te das cuenta de eso? Un desorden total. Una rebeldía, una anarquía. Lo que estamos viendo el día de hoy en nuestra sociedad. Vemos tanta injusticia, tanta violencia. ¿Por qué? Porque se han perdido estos principios, estos valores que son importantes para nosotros como seres humanos. Ese término hupotazo es un término militar que significa disponerse en filas bajo las órdenes del comandante, digámoslo así.
Y tiene que ver con asumir una actitud de sumisión y humildad, ¿verdad? Y realmente es el problema. Te decía, esto no es natural en nosotros. Someternos, sujetarnos, estar como subordinados, o sea, bajo una orden, esa palabra significa eso, subordinado, no es natural en nosotros, sino todo lo contrario, es antinatural, nos cuesta trabajo, ¿verdad? ¿Sí o no? Si somos sinceros, la verdad sí. A nadie nos gusta que nos estén diciendo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Nos cuesta trabajo, pero por eso necesitamos ser humildes, ¿verdad? Jesús es ese ejemplo. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Mateo 11, lleva mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para, ¿recuerdas para qué? Para vuestras almas. Lo vamos a ver este próximo miércoles, como un comercial, acompáñanos. Los miércoles estamos estudiando Mateo y este próximo miércoles vamos a ver ese pasaje. Si quieres entenderlo mejor, ven este miércoles. Y vamos a aprender juntos lo que Jesús quiso decir cuando dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Necesitamos aprender eso. No es natural en nosotros, ¿verdad? Por lo que Jesús dice, aprendan. No vamos a llegar a alcanzar este llamado de someternos si no primeramente no somos mansos y humildes. Pedro está pidiendo esto. Algo difícil, pero no imposible. ¿Ok? Y para un creyente, pues todavía es más posible. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo, porque conocemos a Jesús, porque estamos sirviendo a Dios, como vamos a ver ahorita. Entonces, Dios nos pide esto, ¿no? Someteos a toda institución humana. El sentido de esta palabra, someterse, es que la sumisión debe de ser voluntaria. ¿Le hemos visto eso? Debe ser algo voluntario. Y aunque Dios en su palabra nos ordene ser sumisos, nunca es por imposición, sino por amor. La idea es que tú y yo aprendamos a ser sumisos. No simplemente porque, pues, ni modo lo que Dios nos pide hay que hacerlo, no, sino realmente hacerlo porque entendemos el significado de eso y porque entendemos el valor de eso. Y eso es lo que quisiera que el día de hoy pudiéramos entender y salir de aquí con ese conocimiento. A lo mejor no con la voluntad rendida, pero por lo menos entendiendo que es algo bueno para nosotros, es algo bueno para la sociedad, ¿ok? Los cristianos debemos de someternos, como vemos en el texto, no solo a las autoridades civiles, porque pensaremos inmediatamente en eso, sino aquí dice a toda institución humana, ¿verdad? A toda institución humana. ¿Ok? Donde quiera que vayamos, si llegas a una institución, hay un reglamento, hay unas normas a las cuales tú tienes que sujetarte, ¿no? O sea, pensamos inmediatamente, y sí, el contexto está hablando del rey, de los gobernadores, pero cuando dice toda institución humana, está hablando de toda institución humana. ¿Ok? Llegas a un lugar público, ¿no? Llegas a un centro comercial, hay normas, ¿verdad? Llegas al cine, hay normas. ¿Estás de acuerdo? Y dice, tienes que someterte. Llegas a la iglesia ahí, todos hacen lo que quieren. Hay normas, ¿verdad? Hay un orden, ¿te das cuenta? Toda institución humana. Toda autoridad, lo que la Biblia nos enseña es que toda autoridad procede de Dios, ¿verdad? Y este solo es un pasaje que nos muestra esto. Hay otro pasaje que te pido que me acompañes a Romanos, capítulo 13, donde el apóstol Pablo habla de esto y nos enseña claramente este principio también. Y quisiera recordarlo, porque vemos eso, es como ellos como apóstoles entendieron estas cosas. La doctrina de Jesús es esta. Si nos hacemos llamar cristianos es porque estamos siguiendo a Cristo, porque estamos siguiendo su doctrina, su enseñanza. Y esa es la enseñanza que Él dejó a sus apóstoles. La enseñanza de Jesús es esta. Romanos 13:1. Sométase toda persona, ¿a quiénes? A las autoridades superiores, ¿te das cuenta? Y es Pablo ahora quien escribe esto. Porque dice, ¿por qué? Porque no hay autoridad, sino de parte de ¿quién? De Dios. Toda autoridad es puesta por Dios.
Hasta las malas, ¿quién es bueno? O sea, no le echemos la culpa a Dios. No hay ni uno bueno. Toda autoridad, y aun si tú eres sincero y has estado en un lugar de autoridad, sabes que fallamos, ¿verdad? Entonces, a toda autoridad es puesta por Dios, con sus virtudes, con sus defectos, ¿verdad? Con su injusticia, con su corrupción. Estamos hablando en el contexto de un gobierno que es pagano, un gobierno gentil, un gobierno que no teme a Dios, no ama a Dios. Pues, ¿qué esperas? ¿Cómo esperas que se comporten? No tienen a Cristo. Son guiados por sus impulsos carnales. Están buscando lo suyo propio. Ganancias deshonestas. ¿Qué esperas? Estamos en ese mundo. Pero ¿por qué se ha perdido esto precisamente? Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido, ¿qué cosa? Establecidas, instituidas, creadas. Son instituciones humanas, pero fue Dios quien las instituyó y las creó. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, ¿qué hace? Resiste. Cuando un cristiano se opone a la autoridad, cuando no quiere someterse a su autoridad, no importa cómo sea esa autoridad, lo que está haciendo está resistiendo a Dios. Es lo que dice ese texto. ¿Sí o no? Es muy claro, o sea, no hay otra forma de interpretarlo, es muy claro lo que está diciendo. A lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación. ¿Para quién? Para sí mismos. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Sí? Debe ser así, a veces no es así, pero ese es el propósito. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Por qué? Porque es servidor de Dios. ¿A quién sirven? A Dios. Pero ni lo conocen. No, pero es servidor de Dios. Dios lo puso ahí. ¿Te das cuenta? Y es para tu bien, dice el texto. Es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Teme. Porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, nuevamente lo dice, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razones del castigo, sino también por causa de, ¿qué cosa? La conciencia, como cristianos. Pues por eso pagáis también los tributos. ¿Ya hiciste tu declaración anual? Tienes hasta el 30. 31, 30, 30. Dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Esta debe ser la conducta de un hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? No importa cómo sean. ¿Por qué? Porque lo que importa es lo que está en nuestro corazón, ¿verdad? No lo que ellos hacen o no hacen, eso van a dar cuentas a Dios, ¿verdad? Pero tú y yo vamos a dar cuentas de lo que estamos haciendo cada uno de nosotros. Dios nos pide cosas muy claras, y si no lo estamos haciendo, estamos desobedeciendo a Dios, y tú y yo vamos a dar cuentas de esa desobediencia. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Rebeldía? Porque eso sería. Y muchos son rebeldes, y ahorita lo vamos a ver, ponen por pretexto, ¿no?, que las autoridades no hacen su trabajo, que no gobiernan como tú quieres. ¿Y Dios dónde queda? Eso es lo que Pedro nos está enseñando. Entonces, el principio de autoridad se origina de la autoridad suprema, que es Dios mismo, ¿ok? Es lo que vemos. Y déjame explicarlo de otra forma. Vemos como Dios, siendo el creador, el soberano de todas las cosas, Él estableció el principio de autoridad para el hombre. Y lo vemos haciendo eso, delegándole funciones propias del ejercicio de autoridad. Mira lo que sucede en Génesis. Vamos hasta la creación, Génesis 1. Génesis 1. O sea, esto no nació de Génesis 3 del pecado o de nuestros tiempos. O sea, esto ya estaba desde el principio. Dios lo estableció así. Génesis 1, versículo 26.
desde la creación del hombre. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Piensa lo que es eso. El hombre aporta la imagen y la semejanza de Dios. Y señoré, ¿de qué te habla eso? Gobierno. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Nuevamente, ¿qué es eso? Sojuzgar, señorear, gobierno. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Te das cuenta? Desde un principio Dios le dio al hombre la capacidad de hacer esto, de gobernar, aún toda la creación. ¿Qué sucede? Lo sabemos. Génesis 3 viene a corromper eso. El hombre tenía la capacidad de representar a Dios en su creación por medio de un gobierno justo y amoroso. Pero esa clase de gobierno la perdió el hombre por causa del pecado que entró en el mundo por la desobediencia de un hombre, Adán, ¿verdad? ¿Te das cuenta todo cómo comenzó todo? Por no someterse a la máxima autoridad Dios. Trajo corrupción. Y entonces la instrucción de Dios cambia. Y tú puedes ver por qué. Si conoces la historia y de Génesis capítulo 6, vemos cómo la maldad del hombre ya llegó al colmo. Llega un momento en que Dios se arrepiente de haber creado al hombre y decide qué hacer, destruir todo ser viviente de la tierra. ¿Recuerdas eso? Porque ahora el pecado está ahí gobernando. El hombre ha perdido la facultad de gobernar como Dios le dijo que lo hiciera. Y eso es lo que sucede. Génesis 6 es precisamente una sociedad en la cual no hay un gobierno. No se respeta la autoridad y la sujeción. Y Dios tuvo que traer un juicio muy severo. ¿Sabes cuál fue? El diluvio. El diluvio. Y quedó solamente un hombre con su familia, Noé. Y capítulo 9, acompáñame ahí, Génesis 9, es donde Dios le da nuevamente esta autoridad, diferente, pero le da esta autoridad, esta capacidad. Fíjate lo que dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, verso 1, y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Ya no lo dijo más, pero ve lo que le dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Va a empezar, antes el hombre se podía relacionar con los animales de una forma pacífica, no temía uno al otro. Aquí va a cambiar. ¿Te das cuenta? El temor y el miedo de ustedes estará sobre todo animal de la tierra y sobre todo ave de los cielos. En todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Ya no va a haber ese gobierno que vimos en Génesis 1, sino va a haber ahora un terror, un temor de la creación hacia el hombre. Todo lo que se mueve y vive, ¿por qué? Por lo que vemos aquí, todo lo que se mueve y vive o serán para mantenimiento. Anteriormente el hombre se alimentaba de plantas, era vegetariano, ¿recuerdas? No comía carne. Aquí cambia eso y obviamente es por eso que ahora el animal va a temer al hombre, porque el hombre va a empezar a matar a los animales para poder alimentarse. Y esto va a traer un problema. Fíjate lo que dicen. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. ¿Okay? Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente, dice Dios, demandaré la sangre de vuestras vidas. O sea, aquel que muera asesinado, voy a demandar su sangre, su vida. De mano de todo animal la demandaré y de mano del hombre. Aun si un hombre es asesinado por un animal, voy a demandarle de ese animal la vida de ese hombre. Y si es asesinado por un hombre, voy a demandarle a ese hombre la vida de ese otro hombre. Es lo que está diciendo ahí. De mano del varón, fíjate lo que dice aquí. De mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. ¿Qué está haciendo Dios aquí? ¿Te estás dando cuenta cómo Dios está instituyendo el gobierno? Le está dando al hombre la autoridad de gobernar a otros. Lo que está diciendo es que si alguien asesina a un hombre, el hombre va a tener la capacidad, entonces, de demandar la vida de ese hombre, de traer un juicio hacia ese hombre.
El que derramare sangre, verso 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre, aquí lo vemos claramente, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Sí se dan cuenta? Aún Dios le da la capacidad al hombre de aplicar la pena de muerte, la pena capital. Y eso es el gobierno, ahí empieza el gobierno, la institución de Dios, el gobierno. No fue algo que el hombre dijo, pues vamos a hacer un gobierno, no. Dios sabía que el hombre necesitaba eso. ¿Ok? Y le da esa capacidad. El ejercicio de autoridad de todos los gobiernos en el mundo descansan sobre ese principio. Todos los gobiernos de este mundo. Sin sujeción, sin sometimiento, no va a haber, como vimos, un orden y pues simplemente no hay una autoridad, no hay un gobierno, se va perdiendo eso. Y el día de hoy lo estamos viendo en nuestro país, tristemente. ¿Pero por qué? Porque el hombre ha dejado de someterse a sus autoridades. Siendo pues Dios quien establece la autoridad para el gobierno humano, los cristianos debemos de tener un gran respeto a aquellos que están en el ejercicio de autoridad de nuestras vidas. ¿No es así? Nosotros como creyentes debemos ser ese ejemplo a esta sociedad corrupta. Porque no solamente es corrupto el que está en la autoridad, también se corrompe el que está bajo autoridad, ¿te das cuenta? Esa es la realidad. Como cristianos debemos defender la verdad y la justicia de Dios en esta tierra. Somos llamados a eso. Fíjate lo que dice Proverbios 24:21. Déjame leerlo. Proverbios 24. Dice así: teme a Jehová, hijo mío, y al rey. ¿Te das cuenta? Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos. La palabra veleidoso habla del caprichoso. La NBI lo traduce como el rebelde. No te entremetas con ellos, con los rebeldes. No seas como ellos. Dice, porque su quebrantamiento vendrá de repente. Y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? O sea, Dios dice esto. Teme a Dios y aún al rey. Dale honra. ¿Cómo? Sometiéndote. El hombre, lo que vemos aquí es que desde un principio no fue creado para ser un ser autónomo, ni para vivir en anarquía. No funcionamos así. No podemos funcionar de esa manera. Dios creó al hombre para vivir en sociedad bajo la esfera de la autoridad de la sujeción. Dios nos creó para eso. Obviamente el pecado vino a hacerlo más difícil para nosotros, pero ese es el orden. Por lo tanto, el principio bíblico de autoridad y sujeción está puesto para el funcionamiento correcto de la sociedad humana. Es lo que Dios quiere. ¿Sí se dan cuenta? Tú y yo tenemos que valorar eso. Como cristianos debemos de valorar eso. Yo sé que nuestra carne no quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque ves a la autoridad siendo corrupta, injusta, y lo primero que vas a decir, pues yo no voy a someter. Entonces, si no haces bien tu trabajo, yo tampoco lo voy a hacer. ¿Pero qué es eso? ¿Sabes qué es eso? Es ser vencido por lo malo. ¿Verdad? La Biblia dice, no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien, el mal. Es la forma de vencer el mal, es con el bien, no es con lo malo. Entonces, ¿qué tienes que hacer ante una autoridad que es injusta y corrupta? ¿Qué tenemos que hacer, familia? El bien, que es someternos. Ahorita lo vamos a ver cómo lo expresa Pedro. Entonces, la sujeción al gobierno humano, no debe depender de la labor o el ejercicio de dicho gobierno. El principio de autoridad para el cristiano es este: por causa del Señor. ¿Verdad? Por causa del Señor. Subraya eso. Porque necesitas tenerlo presente. Porque cuando te toque someterte a alguien y tú empiezas a ver que esa persona es corrupta, está fallando, recuerda que no te sometes por esa causa, porque Él no es fiel. Te sometes por causa de ¿quién? Del Señor. Piensa en el Señor Jesús. Él lo hizo y Él te lo está pidiendo. Va a ser más fácil, ¿verdad? Por causa del Señor. El gobierno humano puede ser injusto,
Pero ahí es donde debemos recordar que el derecho a gobernar procede de Dios, que lo ha establecido. Y aunque sea injusto, debemos recordar que ahí es donde más se va a ver la sujeción. Cuando más se nota la sujeción, el sometimiento de alguien, cuando no está de acuerdo, ¿verdad? Ahí es donde más puedes mostrar que eres humilde y que puedes ser manso y puedes someterte aún en contra de tu propia voluntad o tu propio deseo. Si es Dios poniendo esa autoridad, puedo hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque amo a Dios, porque sigo a Cristo. ¿Verdad? Esa es la manera. Los creyentes no debemos de rebelarnos en contra de nuestras autoridades, aun cuando no sean fieles en el cumplimiento de sus obligaciones. Aunque nuestras autoridades sean corruptas y malas, créeme algo, su gobierno es mejor que la ausencia total de gobierno. La verdad. La ausencia del gobierno es anarquía, ¿verdad? Es anarquía. Y ninguna sociedad puede sobrevivir bajo la anarquía. De modo que cualquier gobierno es mejor que ningún gobierno en absoluto. El orden, aunque no sea perfecto, siempre va a ser mejor que el caos. ¿Estás de acuerdo? Entonces es bueno. Es bueno. Sí, yo sé que estamos cansados. Te decía al principio de un gobierno que dices, es que no hay ni a quién irle, o sea, no hay a quién irle, o sea, es triste. Sí es triste, pero ¿qué tenemos que hacer? Pues ora por sus autoridades. La Biblia nos llama a eso, 1 Timoteo 2. Ora por los que están en eminencia, por los reyes, por los gobernadores. Ora por ellos. ¿Estás orando por ellos? ¿Sabes por qué? En primer lugar, para que tu corazón encuentre paz y tranquilidad. Recordando que hay un Dios detrás de ellos. Que Dios está ahí, que Dios los puso y aún Dios va a pedir cuentas. En segundo lugar, ora por ellos, para que Dios los alcance, para que puedan conocer al Señor. O sea, Dios puede hacerlo. Dice también en Proverbios que Dios tiene el corazón del rey en su mano y lo inclina para donde Él quiere. ¿Tú crees que Dios no puede revelarse a la vida de un gobernante, de un presidente? Imagínate eso. Que de repente toque la vida de una persona y cambie eso. Cambie su gobierno. Claro que puede hacerlo. Entonces necesitamos estar orando por eso. ¿No crees? Es bueno entonces que haya instituciones humanas, que haya un gobierno, ¿verdad? Ahora bien, la única excepción en contra de este mandamiento de someternos a las autoridades, la única excepción que vemos en la palabra de Dios es cuando esa autoridad nos pide ir en contra de la voluntad de Dios. Creo que es importante aclarar y decir esto. ¿Ok? ¿Hasta qué punto? Hasta que esa autoridad, ¿no?, esté en contra de la voluntad de Dios. Ahí sí tenemos que ser sabios. ¿Ok? Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Ejemplos en la Biblia vemos, sí. Vemos muchos ejemplos acerca de esto. Hombres que tuvieron que dejar de someterse a la autoridad. ¿Por qué? Por someterse a Dios, por honrar a Dios, por temer a Dios, por temor a Dios. Vemos algunos de ellos. Daniel, ¿no? Daniel fue un hombre que estuvo en una sociedad pagana y se negó a adorar un ídolo, ¿no? Se negó aún a comer y contaminarse el alimento de Babilonia, ¿verdad? Vemos a los apóstoles, el mismo Pedro, Hechos 5:29, déjame citarlo. El mismo Pedro responde cuando le prohibieron, ¿no les dijimos que dejen de estar hablando de ese hombre? Que dejen de hablar de Jesús, ¿se acuerdan? Que ya no hablen de ese, ya no den ese mensaje. Se lo prohibieron, ya los habían arrestado, los habían golpeado. Les dijeron, ok, los dejamos libres, pero dejen de hacer eso. Volvieron a hacerlo. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro cuando les dijeron, no les dijimos esto? Hechos 5:29, respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y está hablando de la autoridad. Ahí sí. Si no se ha llamado a predicar el evangelio, yo lo voy a predicar. ¿Verdad? Si es necesario, y Dios me dice, predica el evangelio, yo lo voy a hacer. Pero te van a arrestar, es ir en contra de la autoridad. Sí, pero Dios me lo está pidiendo. ¿Sí se dan cuenta? Solamente ahí. ¿Ok?
Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Empieza hablando por el rey. En primer lugar, la sumisión es al rey. Y en el imperio romano, en el contexto del imperio romano, el rey era la persona que gobernaba cierto territorio, ¿no? Había reyes, ¿tú recuerdas? No eran los reyes de Israel, esos terminaron en la época del cautiverio, sino había reyes, como lo vemos en el libro de los Hechos, rey Herodes en los evangelios, ¿recuerdas? El rey Agripa, ¿no? Había esos reyes. Sin embargo, el título correspondía definitivamente a César, aunque en ese tiempo se usaba más el título de emperador para César, ¿no? Cuando el apóstol Pedro escribió esta carta, la máxima autoridad en el imperio romano era el emperador Nerón, precisamente, lo que hablamos hace rato. Entonces, Pedro está exhortando a sus oyentes a sujetarse a este hombre perverso, ¿te das cuenta? Imagínate, esos hombres están siendo afligidos por la autoridad humana, por el imperio romano, encabezado por el rey, el emperador romano, Nerón, que es un maldito, perverso. La semana pasada te decía, o sea, lo que él hacía, agarraba a capturar a los cristianos, los obligaba a negar su fe. Si no negaban su fe, entonces los mataba, los mandaba a hacer un espectáculo, ¿no? Con los leones, los empalaba, les prendía fuego, los ponía en sus jardines, alumbraba sus jardines, les decía, son la luz del mundo, alumbre mi jardín, ¿no? Es hombre perverso. ¿Y qué dice Pedro? Sométanse. Sométete, ¿verdad? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Por causa del Señor. Recuérdalo. ¿Por qué? Por causa del Señor. Porque Jesús así lo hizo. Él se sometió a las autoridades. Se sometió a las autoridades religiosas a pesar de su corrupción, a pesar de que estaban buscando cómo acusarlo falsamente, ¿recuerdas? Era injusto lo que estaban haciendo con Jesús. Se sometió. Se sometió a la autoridad civil delante de Pilato. Se sometió. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Por una causa importante. El Evangelio. Es el ejemplo que tenemos para que sigamos sus pisadas. Debemos someternos. Verso 14. Y a los gobernadores, esos también eran hombres puestos por el emperador para dirigir las provincias romanas. También vemos esto en la palabra. Poncio Pilato era un gobernante, era el gobernador de Judea en ese momento. Claudio, Félix, otros gobernadores que vemos en la Biblia. O sea, está mostrando todas esas autoridades. Sométanse a ellas. Dice, y ya los gobernadores, como por él, enviados para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen bien. Como vimos en Romanos, estas autoridades son enviadas o establecidas por Dios. Y tienen un propósito. Lo vemos aquí. Castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen el bien. Yo sé que realmente así debe de funcionar, ¿verdad? Y esperaríamos que funcionara así. Dices, bueno, ya nada me conformo con lo primero, ya aunque no reconozcan o alaben cuando nos portamos bien, ¿verdad? Ya nada más con que castiguen a los malhechores. Pero la idea es esa, o sea, Dios está mostrando que tienen un propósito. Ahora bien, quizás tú digas, no lo están haciendo, no están cumpliendo su propósito, no están castigando al malhechor, al contrario, le ayudan. No están ni siquiera reconociendo cuando alguien se porta bien o hace lo correcto, al contrario, lo oprimen. Ok, vivimos en una corrupción, en una sociedad corrupta, pero piensa en esto, ¿tú tienes autoridad el día de hoy? ¿En tu trabajo? ¿En tu negocio? ¿A lo mejor una autoridad civil? ¿Eso es para ti? Haz lo bueno, haz lo correcto. No caigas en corrupción. Reconoce a aquellos que hacen las cosas correctamente. ¿Ves lo que vemos aquí? Versículo 15. Dice, fíjate lo que dice, porque esta es la voluntad de ¿quién? De Dios. Que haciendo ¿qué cosa? Bien. Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Porque esta es la voluntad de Dios. En pocos lugares en la Escritura encontramos esta frase.
Esta es la voluntad de Dios. ¿Verdad? Y es algo que todo cristiano quiere saber. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿No? Bueno, aquí hay parte de su voluntad para que lo entiendas claramente. 1 Tesalonicenses 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es una de las partes pocas donde dice realmente. Porque Dios quiere que, o sea, Dios no quiere seguirte dando reglas y decir eso es lo que quiero, esto es lo que quiero. Dios quiere una comunión, una relación, ¿verdad? Del hombre con Él. Que le conozcamos y al conocerle, conozcamos su santidad y vivamos en su voluntad, conociéndole a Él. Pero en esas dos cosas sí las deja muy claras. Primeramente, la voluntad de Dios es que tú y yo seamos santos, que nos apartemos de fornicación, dice el texto, ¿verdad? Es muy claro, esa es la voluntad de Dios. Si tú no sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida, empieza por aquí. Si estás viendo fornicación, apártate, eso es pecado. Eso no glorifica a Dios, al contrario, ofende a Dios. ¿Ok? Y lo segundo es esto: sométete a toda institución humana. Esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando lo ves así dices, ay, como que sí cuesta trabajo, pues sí, pero esa es la voluntad de Dios. Y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta para aquellos que han sido renovados. ¿Ok? Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, esto es bueno, este es el bien, eso es lo correcto. En el contexto de hacer el bien es someterse a toda institución humana, ¿te das cuenta? Ese es el bien delante de Dios. Eso es correcto. Dios no quiere hijos que se estén solamente quejando del gobierno, de las autoridades. Recuerda, sometimiento es algo voluntario porque entiende que es correcto, que es bueno, que es el bien delante de Dios, que esa es su voluntad. Y someterse, no someterse a regañadientes. Pues ya lo hago porque tengo que hacerlo, pero no, pues, y andas ahí en Facebook hablando mal de tus autoridades, ¿no? Y criticándolas y pues sí, pero sí pago impuestos. Ese no es el sometimiento que Dios busca. Dios quiere un sometimiento así voluntario. Lo vamos a ver al final, respetuoso. ¿Sí se dan cuenta? Eso es bueno, ese es el bien. Entonces la sujeción es parte de la voluntad de Dios y es solo una forma de hacer el bien delante del Señor. Y haciendo esto, fíjate lo que dice: hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ese es uno de los propósitos de nuestra sumisión a la autoridad. Hacer callar la boca de esos hombres insensatos. El contexto lo vimos la semana pasada en el verso 12, nos habla viene de ahí: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, y es esto, sometiéndonos, sujetándonos, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, está diciendo, así va a hacer callar la boca de los ignorantes, de los hombres insensatos, de aquellos que te critican, que te acusan falsamente. ¿Cómo? Sométete, haz el bien, haz lo correcto. Así va a hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. Parte de la voluntad de Dios es que su pueblo viva de una manera honrosa, ¿okay? De una manera intachable, como vemos aquí. Tanto que los incrédulos no tengan base legítima para acusarnos por una acusación en su contra. Así. Que cada acusación que puedan hacer sea falsa. Esa es la idea aquí. Y haciendo lo correcto, aquí dice, vas a callar la ignorancia de esos hombres. Las acusaciones deben ser desmentidas, no por la desobediencia civil, sino por lo contrario, por la obediencia y sumisión como las características principales de un cristiano. Así es como debemos de vivir nosotros. Lo que Pedro está diciendo es que nuestras acciones deben de dejar mudos a aquellos que nos acusan. Esa es la manera de vencer el mal. ¿Haciendo qué cosa? El bien, ¿verdad? Lo que acaba de decir. Los creyentes nunca debemos ser conocidos como personas rebeldes, alborotadoras. No debemos ser conocidos por eso, sino como, lo que vemos aquí, como, digámoslo así,
ciudadanos modelo. ¿Me explico? Así debemos ser conocidos nosotros. No como revoltoso, ¿no? O sea, ten cuidado con eso. La conducta rebelde de un cristiano solo trae deshonra a Cristo. Es lo que hace. Fíjate lo que dice ahora el verso 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Como libres. Los cristianos debemos de entender muy bien en qué consiste nuestra libertad y en qué consiste el ejercicio de esa libertad. ¿Lo sabes? ¿Sabes que somos las personas más libres en este mundo? Porque hemos conocido a Cristo. Fue lo que Jesús dijo. Y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y la verdad quién es? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Para el creyente, ser libre no significa vivir como bien le plazca, dejando a un lado la sujeción a sus autoridades. Ser libre no es hacer lo que uno quiere, sino lo que uno debe. Porque antes no tenemos la libertad de poder hacer lo correcto. Vivíamos esclavos del pecado, de la maldad, ¿verdad? Jesús vino a darnos libertad del pecado. ¿Para qué? Para que ahora hagamos lo que honra y agrada a Dios, lo correcto. Por eso te decía esto. Ser libre no es hacer lo que uno quiere, sino lo que uno debe delante de Dios. Por eso Pablo le escribió a los Gálatas, déjame citar esto, Gálatas 5:1. Y eso es importante. En el contexto hablando de la esclavitud, del pecado, de rezar la ley, pero esto lo podemos ver aún en esto. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Verdad? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dios te sacó del pecado para que puedas vivir una vida diferente en este mundo. Ser diferente en este mundo. Ser luz en este mundo. ¿Cómo? Sujetándote a tus autoridades, algo que no podías hacer antes. El pecado más bien nuestra condición pecadora nos lleva a pecar y a ser rebeldes contra Dios y contra la humanidad. Pero ahora podemos ser, ¿qué cosa? Sumisos. ¿Verdad? Porque somos libres. ¿Eso está refiriéndose aquí? Como libres, dice, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo. Todo lo contrario, ¿verdad? Usar la libertad como pretexto para hacer lo malo es usarlo para la rebeldía. Y eso es desconocer el verdadero significado de la libertad cristiana. Dios no nos dio libertad para vivir como queramos vivir, sino para vivir como Él nos pide que vivamos. Déjame recordarte esto, 1 Corintios capítulo 10, verso 23, quieres anótalo en tu Biblia. 1 Corintios 10, 23, todo me es lícito, dice Pablo, ¿verdad? Todo me es lícito, ¿recuerdas? Ese era el eslogan de los corintios, una iglesia carnal. Pablo, tú nos enseñaste que Jesús vino a darnos libertad, ¿no? Somos libres. Ya Jesús murió por nosotros, somos libres de hacer lo que queramos. Ya, si pecamos, Jesús pagó. Sí, todo es lícito, pero no todo conviene. ¿Verdad? No todo conviene. ¿Qué es lo conveniente en ese caso para un cristiano? Someterse. ¿Verdad? Soy libre, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Crees que tu vida edifica cuando eres rebelde, cuando te sometes a las autoridades? ¿Crees que eso va a edificar tu familia, tu matrimonio, tus hijos, viéndote caminar así? ¿Que hablas mal de las autoridades? ¿Que estás criticándolas, quejándote de ellas? ¿Sabes qué le estás enseñando? Tú puedes hacerlo también. Tú no te dejes de las autoridades. No todo edifica, ¿verdad? La falta de sujeción solo es una evidencia de un corazón rebelde. Primero Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Nuevamente. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ese es el punto. Si Dios me ha dado libertad, realmente, ¿por qué permito que nuevamente mi carne me domine y me controle de esa manera?
Si tengo la capacidad de tener dominio propio y poder sujetarme voluntariamente, ¿por qué sigo viviendo como esclavo de esos deseos que me hacen ser rebelde? Cuando un cristiano utiliza su libertad como pretexto para desobedecer a Dios y ser rebelde a sus autoridades, muestra todo lo contrario, que no está viviendo en libertad, sino en esclavitud del pecado. Es claramente esto. Por lo tanto, no hay libertad más grande que cuando el hombre entiende y aprende a vivir bajo sujeción. Ahí es cuando muestras realmente tu libertad en Cristo. Puedo hacerlo porque ya no soy esclavo del pecado. El pecado es lo que me tenía sometido a ser rebelde, a ser anarquista, ¿verdad? Quería vivir mi vida como yo quería, controlarla como yo quería. Pero ahora, por ser libre en Cristo, ahora puedo someterme voluntariamente, teniendo que Dios ha puesto autoridades. Y que es la manera en que voy a funcionar. Romanos 6:18 dice, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Ahora somos esos, siervos de la justicia. Y la justicia dice, someteos a toda institución humana. ¿Te das cuenta? Es parte de ese sometimiento. Por eso dice Pedro, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Como siervos de Dios. Así es como se ve un siervo de Dios. Así es como Jesús se vio, así es como se ve un creyente. Entendiendo y ejerciendo sujeción, sometiéndose a sus autoridades. El servicio a Dios, aquí lo que estamos viendo en el contexto es que el servicio a Dios implica sujeción, ¿se dan cuenta? Sino como siervos de Dios. Si una persona no puede sujetarse a la máxima autoridad, quien es Dios, no puede sujetarse a ninguna institución humana. Si tú primeramente no te ves como un siervo de Dios, sujetándote al Dios que te rescató y salvó, no vas a poder sujetarte a ningún hombre. Si tú no puedes sujetarte a esta instrucción que Dios está diciendo, sométete a todo humano, pues primeramente, como vimos en Romanos, Pablo dice, pues está resistiendo a Dios. Desde ahí ya no hay sujeción en tu vida. Lo que Dios te pide no lo quieres hacer. ¿Sí se dan cuenta? Están muy calladitos. No sé si se los dormió. Vamos a terminar verso 17. A lo mejor ya dolió un poquito. Te falta el verso 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y dices, ya Pedro, ya por favor. Ya estuvo. Honra, ese es el punto, honra. Sométete, empezó con sometimiento, termina con honra. Honra a todos, dice el texto. Nuevamente esa palabra, todos, ¿verdad? A todos. Esto es en general. Honra a todos los hombres. Dar a cada uno el honor correspondiente. Tenemos que aprender a honrar a las personas. No importa que sea el poli del estacionamiento y que me diga algo, no, yo no le hago caso porque analfabeta, ni termino la primaria. Espérate. O sea, está ahí. Es su trabajo. Es un orden. Hónralo. Respétalo. No seas soberbio y orgulloso. Dios te sacó de ahí, ¿verdad? Te dio libertad del pecado porque quieres regresar a vivir en esa vida pecaminosa. Como cristianos debemos de buscar la honra de otros antes que la nuestra, dice la palabra. Déjame leerlo, Romanos 12, verso 10. Romanos 12, 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ahí está. En cuanto a honra, tienes que preferir la honra de otros más que la tuya. Por lo tanto, esto nos habla de humildad. La humildad debe de ser, ¿no? Debe de caracterizarnos como hijos de Dios.
Esa misma humildad nos debe de llevar a estimar en honor a los demás antes que a nosotros mismos. Pablo escribe también en Filipenses 2, versículos 3 y 4. Filipenses 2, versos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, ¿recuerdan? Nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿con qué cosa? Con humildad, dice el texto. Antes bien con humildad, estimando. Tienes que ser humilde para poder honrar, para poder estimar. Estimando cada uno de los demás, ¿cómo? Como superiores al mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Sí, no estoy diciendo muere. Tienes que morir. No hay de otra. El cristiano es una persona que ha aceptado su muerte en la cruz. Ha entendido que con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Debemos de entenderlo de esa manera. La cruz de Cristo produce un cambio, no solo en nuestra relación con Dios, sino también en nuestra relación con los demás. Y tiene que verse eso. ¿Cómo nos estamos relacionando? Así de sencillo, con las personas de autoridad de nuestra vida, aún con los demás. ¿Los estamos honrando, respetando? ¿Ve la sociedad en la que vivimos? Una de las grandes tragedias que está sucediendo en nuestros días es la falta de honra en las aulas escolares. ¿Te has dado cuenta de eso? Se ha pedido la honra y el respeto por los docentes. Los alumnos ya no tienen ningún respeto ni honra a sus maestros. No los consideran superiores sino inferiores. Esa misma actitud que el hombre muestra, tú estás ahí porque yo te pago. Al policía, ¿no? Yo pago mis impuestos, así que haz lo que yo te digo. No, no es así. Es una autoridad, tienes que respetarla. Tú pagas impuestos porque Dios te dice que tienes que pagar impuestos. ¿Verdad? Y es lo mismo en la iglesia. Entonces, de repente tener esa mente, llegar con esa mente a la iglesia pensando que, a ver, ¿qué están haciendo con mi dinero en la iglesia? Espérame, o sea, tú estás adorando a Dios. ¿Ok? No estás pagando un salario, estás adorando a Dios. ¿No es así? Cada uno va a dar cuentas a Dios de lo que está haciendo. Yo voy a dar cuentas a Dios de mi forma de adorar a Dios, de cómo le estoy sirviendo, de lo que estoy haciendo. Y va a ser igual para todos nosotros. Quitémonos ese pensamiento que está destruyendo nuestra sociedad. Tenemos que aprender a ser sumisos, a sujetarnos, a estimar y considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Te decía este ejemplo de cómo es tan triste que los alumnos el día de hoy no respetan a sus maestros, no los consideran como superiores. Y eso en cualquier nivel, desde la primaria hasta la universidad. Ya no existe eso. Algunos de nosotros crecimos todavía así, ¿verdad? No le puedes faltar respeto a un maestro. El día de hoy es tan triste darse cuenta, hay videos donde alumnos de primaria le faltan respeto a sus maestros, los golpean, se burlan de ellos. Estamos en una sociedad donde las autoridades han dado ese derecho. Y eso no está bien. Nosotros debemos enseñar lo que es sujetarnos y respetar y honrar las autoridades a este mundo caído y perdido. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Cada vez que te andas quejando de sus maestros, ¿le estás enseñando eso? Eso no es autoridad para ti ni para mí. Tú puedes hacer lo mismo en quejarte. No es así. La Biblia nos llama a esto. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo. ¿Verdad? Honra a todos los hombres, dice Pedro. Honra a todos. Dice a continuación, amad a los hermanos. El texto griego literalmente dice, amen a la fraternidad. Se refiere, sí, a la comunidad de creyentes. Es algo que tiene que identificarnos como creyentes. Jesús lo dijo, en esto conocerán todos, aun los que hablan mal de ustedes, conocerán todos que son mis discípulos, en que se amen unos a otros, ¿verdad? En que ese principio del amor gobierne sus vidas.
Hay quienes son capaces de dar su vida en defensa de la fe, pero son incapaces de amar a sus hermanos. Dice, amed a sus hermanos. Lo siguiente dice, temed a Dios. Teman a Dios. Sí, otros deben ser honrados, pero solamente Dios debe ser temido. Solo a Dios debemos de temer, dice la palabra. Y la palabra temor aquí se refiere a un respeto reverente a Dios. Lo hemos visto esto, ¿no? El cual se ve obviamente en una sujeción a Dios, en una obediencia a la palabra de Dios, a sus mandamientos, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. Esa es la manera en que podemos mostrar ese respeto y ese amor hacia Dios, obedeciéndole. Nuestra reverencia a Dios es la base de nuestra relación con los demás. Nosotros no vamos a poder cumplir con el mandamiento de someternos a las autoridades y honrarlas si primero no hay reverencia en nuestro corazón hacia Dios. Desde ahí tenemos que ver, ¿por qué me cuesta trabajo someterme a las autoridades? ¿Por qué? Quizá la pregunta es esta, ¿por qué te cuesta trabajo someterte a la instrucción de Dios? Porque ahí está el problema. Recordando un poco lo de Santiago 4, ¿recuerdan? ¿De dónde vienen los pleitos, las guerras entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones que combaten entre vuestros miembros? ¿Verdad? Y al final nos dice, o almas adúlteras. ¿No saben que la enemistad con el mundo es enemistad con Dios? O sea, el problema muchas veces comienza desde ahí. Yo no estoy siendo sumiso a Dios. Yo no estoy siendo obediente a Dios. Realmente aún como hijo de Dios estoy siendo rebelde. ¿Por qué tenemos que someternos? ¿Por qué causa? ¿Recuerdas? Por causa del Señor. Recuérdalo, versículo 13, por causa del Señor. Por último dice, honrad al rey. El apóstol Pedro terminó como inició con el rey, pero ahora dice que lo honremos. Comencé diciendo sométanse, ¿verdad? Sométanse al rey. Dice, hónralo. La sujeción y la honra van de la mano. Porque sin honra no hay sujeción. ¿Okay? Es importante verlo de esta manera. Ellos merecen mi respeto, mi honra. No porque hagan bien su trabajo. No evalúes la honra de esa manera. Merecen mi respeto y mi honra. ¿Por qué? Porque Dios los puso ahí. Esa es la clave, ¿verdad? Porque si se tratara de nuestro trabajo, nuestra labor, créeme lo que ni nosotros mereceríamos cierta honra, ¿verdad? Te lo pongo así, tan sencillo como padres. ¿Cuántas veces te lo dices ahora tú has fallado? Realmente si lo quieres evaluar así, muchos de nosotros no merecíamos ni que nuestros hijos nos respetaran, ¿verdad? Pero ¿por qué tienen que respetarnos? ¿Por qué el primer mandamiento es tan importante? El primer mandamiento con promesa, dice la palabra, es esto: honra a tu padre y a tu madre. Lo primero que un niño tiene que aprender es esto. Porque esa va a ser su batalla principal, lo que vemos aquí. Le estamos enseñando, hijo, tienes que honrarme, tienes que aprender a honrar tu autoridad. No porque yo sea perfecto, fallo. Y voy a fallar, hijo. Pero tienes que aprender a honrarme, ¿por qué? Porque Dios me puso como autoridad en tu vida. Solamente por eso. Lo mismo aplica para toda autoridad, ¿te das cuenta? Toda autoridad ha sido puesta por Dios en ese sentido. Y tú y yo debemos esa honra y ese respeto a las autoridades. Esa es la manera en que realmente vamos a poder funcionar como sociedad. La manera en que vamos a poder ser luz en este mundo. La manera en que vamos a poder mantener buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Para que al final callemos su boca y en lo que murmuran de nosotros como de malhechores, glorifiquen un día a Dios en ese día de la visitación. ¿Verdad? Seamos eso, seamos luz en este mundo. Hay muchas tinieblas, mucha oscuridad, ¿verdad? Pero podemos ser luz. Vamos a orar, ¿ok? Señor, queremos agradecer tu palabra. Señor, es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Necesitamos, Señor, ser obedientes a ella. Gracias porque nos das entendimiento de ella, Señor. Y pasajes como estos, Señor, no podemos dejarlos a un lado. Están escritos.
Y es un tema que vemos recurrente en tu palabra. Autoridad de sujeción. Necesitamos entender que esa es la manera en la que el hombre, Señor, va a poder funcionar en sociedad. Tiene que haber autoridades y tiene que haber sujeción, Señor. Ayúdanos a entender y comprender que eso es bueno para nosotros. Que aunque la autoridad pueda estar totalmente corrompida, siendo injusta, Señor, es una autoridad que tú has puesto. Y como veíamos, es mejor, Señor, que haya un gobierno así a que no haya ningún gobierno. Padre, oramos por nuestras autoridades. Creo que eso tiene que llevarnos más a eso, orar por ellas. Oramos por nuestras autoridades, Señor. Oramos como iglesia, Señor, por las siguientes elecciones que va a haber. Es triste que estemos llegando a un punto donde ya no podemos elegir cuál es el mejor, sino cuál es el menos peor. Pero oramos por ellos, Señor. Oramos para que tú pongas a la persona que tú quieres, Señor, y que como cristianos podamos honrarla, Señor, podamos servirle esa autoridad y que juntos podamos ser esa luz en este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder seguir estos principios en nuestra vida. Y no solo con las autoridades civiles, sino aún toda institución humana, como veíamos. No solo con el gobierno, con la policía, cualquier lugar donde lleguemos. Ayúdanos a ser sumisos, Señor. Ayúdanos a ser mansos y humildes como tú lo eres. Así caminaste tú en este mundo, Señor. Así fuiste tú. Y nos has llamado a seguir esos pasos, Señor. Tú sabes cuán difícil es para nosotros hacerlo, pero aquí está el llamado. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Sabiendo que no lo hacemos por otra causa, sino por tu causa, Señor. Lo hacemos por ti, porque tú lo hiciste y porque tú nos pides que lo hagamos, Señor. Señor, gracias nuevamente por tu palabra. Gracias, Señor, porque es viva y es eficaz. Y te ruego eso, que sea viva y eficaz en cada uno de nosotros en cuanto a este tema, Señor. Gracias, Señor, por bendecirnos y gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias porque al final sabemos que aunque este mundo está corrupto, Señor, un día tú vendrás, Señor, con tu justicia, Señor. Y esperamos ese día. Pero mientras que sucede eso, ayúdanos a hacer luz en este mundo, Señor. Te lo pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén.